Se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesucristo para ponerlo a prueba y le pidieron un signo en el cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 11 al 13. Cada vez que habla el Hijo de Dios es una sorpresa para el pensamiento y el entendimiento de los seres humanos. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 14 de febrero, año 2022. El pensamiento del Hijo de Dios va mucho más avanzado que cualquier persona sabia e inteligente. Luego, la actitud humana debería ser todo lo contrario. No enfrentarse a Dios, sino escuchar con amor la voz de Dios. Aprender eso que está pidiendo tanto el Papa Francisco: audire cordis, escuchar con el corazón la palabra de Dios. Hay varias maneras de escuchar la palabra de Dios. La mejor manera es audi cordis, como decir escuche, pero el audire, escuche con el cordis, con el corazón. Póngale sentimientos al asunto, déjese guiar por el Espíritu de Dios, ábrase a la gracia de Dios. Esa es la mejor manera. Pero otras personas lo toman del punto de vista intelectual y comienzan a discutir la palabra de Dios. Otras personas, que ese es un paso que no debería existir, pero existe, interpreta la palabra de Dios de una manera fundamentalista, y eso hace tanto mal a la fe y al comportamiento y a la actitud de muchas personas. Interpretar de una manera legalista, fundamentalista, la palabra de Dios. Otra posibilidad es ponerle demasiada piedad a la palabra de Dios. Entonces la situación se vuelve como muy trágica. La persona piensa que Dios no me va a perdonar esto, yo me voy a condenar, yo no tengo salvación, yo ya de esta no salgo. Una persona muy crítica frente a la palabra de Dios. Hoy estamos pensando en un texto del capítulo 8, allí en el Evangelio según San Marcos, a partir del verso 11, cuando unos señores muy inteligentes de la palabra de Dios se acercan al Hijo de Dios y le proponen que les pruebe su grandeza de Dios, que le dé un signo, y necesitamos ver algo que nos certifique que verdaderamente usted tiene el poder de Dios, o usted es el Mesías, el Salvador, o usted es el que debía enviar, o usted es el que hablan los profetas que era el que tenía que venir. Toda esa cantidad innecesaria de discusiones cuando la persona no tiene una buena actitud frente a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan difícil para las generaciones poder entender y aceptar el ser de Dios? La razón de ser al enviar su Hijo al mundo, y lo que dice el Maestro de Nazaret: reconocer al Mesías y a su reino. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué la situación se vuelve tan complicada? ¿Por qué habrá tantas personas con un concepto tan contrario de Dios? ¿Y por qué la presentación de Dios no es uniforme por la mentalidad misma de los seres humanos? Pero cuando una persona se deja guiar más por el Espíritu de Dios, entonces logra entender la ley de Dios, no se crucifica en la ley,
reconoce los frutos del Espíritu que complementan muy bien la ley. ¿Cómo manejar la ley de Dios que se traduce en el amor? Y la ley de Dios sintetizada en el amar a Dios, amar a los demás, amarse, valorarse y estimarse a sí mismo como persona. ¿Cómo lograr esa posibilidad? Una posibilidad del creyente cuando se deja guiar más por el Espíritu de Dios y como que llega allí a esa carta del apóstol San Pablo y a ese famoso capítulo 5 que se lo sabe cantidad de personas, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas del apóstol San Pablo, cuando él presenta cuáles son los frutos del Espíritu, como que ordenan la ley de Dios. Y el primer fruto precisamente es ese, el amor, acompañado de otros frutos, dice el apóstol, como la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Y contra esas cosas no hay ley. Esa es la presentación de San Pablo, pensando en algo que en Biblia se llama la plenitud de la ley, el espíritu de la ley, ¿a dónde apunta la ley de Dios? Ese capítulo 5 de esa carta a los Gálatas es exquisito en su expresión para poder organizar un pensamiento muy bueno de cómo ordenar y manejar la ley de Dios, entender a Dios, poder definir a Dios y llegar hasta ese nivel donde el Papa Francisco dice audire cordis, aprender a escuchar con el corazón la palabra de Dios. Entonces así la fe se convierte en una actitud objetiva frente a Dios. Creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido en la iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y convertirla en esa vida cuando la persona escucha con el corazón la palabra. Es bien interesante la posición del Papa Francisco. El Papa Francisco presenta un Dios que sorprende la inteligencia y el entendimiento del ser humano. Le llamamos un Dios que es sorpresa ante la inteligencia de cualquier persona, como que es una sorpresa, la persona está pensando una cosa y cuando Dios ya pensó eso mismo y mucho más adelante. Entonces el Papa Francisco apunta allí en su homilía un 13 de octubre del año 2014 para decir exactamente eso. Presenta un Dios que sorprende la inteligencia y el entendimiento de los seres humanos. Por ejemplo, nunca reniega de sí mismo. Entonces, eso sorprende a un ser humano. Nunca dice que se ha equivocado. Nunca, pero nos sorprende siempre. El ser humano no sabe leer los signos de Dios. Todo el pueblo de Dios está en camino y un camino que no es absoluto si no se escucha con el corazón la palabra de Dios, de un Dios que tiene actitudes que ponen a pensar al ser humano, que lo dejan como en el silencio, como decir exactamente qué quiere decir Dios con esta frase tan corta, tan profunda, hacia dónde quiere llegar Dios. Hoy hemos aprendido algo bien interesante a entender a Dios como el Dios de esas sorpresas del entendimiento y aprender algo tan práctico como es escuchar la palabra de Dios y escuchar esa palabra de Dios con el corazón. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,